En unas semanas va a haber una elección muy importante que tiene que ver con el directorio de la Caja de Previsionales y con la Comisión de Asesoría de Contralor, que son los dos órganos que dirigen la Caja de Previsionales. Y nosotros tenemos una propuesta que estamos colgando en estos días en las redes y bueno, y se van a enterar. Una propuesta que tengo aquí, que estamos redondeando entre todo el equipo de El Orden. Y hicimos una introducción porque la verdad que la gente nos pregunta ¿por qué la caja? ¿Qué es lo que le pasó a la caja? ¿Por qué cayó tanto? ¿Por qué si era una caja rentable, viable, relativamente bien administrada en su momento? No tuvo sustento cuando tenía ahorros, tiene propiedades, tiene campos, en fin. Y la Caja de Previsionales sufrió un deterioro económico y financiero, de credibilidad, de confianza, de autonomía de gestión en los últimos 20 años, los últimos directorios. Podemos hablar de 5 directorios, ¿no?, que duran 4 años. Este que está terminando y 4 anteriores más. Por lo menos de allí nace la crisis financiera y económica también. Pero tiene varias razones, ¿no? Responde a múltiples causas, que vamos a citar brevemente, pero que no son todas, no las podemos abarcar todas, pero principalmente son debidas a la acción o la inacción de los gobiernos de turno, ¿sí?, que han hecho sufrir a la caja de múltiples consecuencias, y por eso hemos afirmado tantas veces en la prensa, en las redes, en el propio directorio de la caja, que el gran responsable de la situación de la caja es el Estado, es decir, los gobiernos que han administrado ese Estado. Porque el Estado somos todos y nosotros no tenemos culpa. Ni siquiera los profesionales que estamos dentro de la caja, sino todo lo contrario. Los profesionales que estamos dentro de la caja aportando, o los que se jubilaron, lo hacen porque creen en el sistema todavía. Para empezar, existió una obligación de la Caja de Previsionales de verter unos fondos que le fueron solicitados, ordenados, entregar al gobierno de turno. Nos pasó en la época de la dictadura y en el año 1999. Luego viene la ley 17.296 del año 2001, que incorporó, porque esto no tiene que ver solo con la caja, sino con los profesionales, ¿no? Porque los profesionales son los afectados y terminan no aportando a la caja. Entonces, una de las cosas nuevas que surgió ya en el 2001, y estamos hablando de poco más de 20 años, incorporó un nuevo impuesto a los profesionales egresados denominado adicional del Fondo de Solidaridad. Ya en los años 90 se había creado el Fondo de Solidaridad. Bueno, ahora se creó un adicional para financiar el funcionamiento de la Universidad de la República. Es decir, los profesionales financiando el Estado, nuevamente. Y ahora veremos varias veces más que le ha tocado a la Caja de Previsionales sufrir a manos de quienes toman las decisiones, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Legislativo. La ley 17, después de la crisis de 2001-2002, vino la ley 17.738 en 2004, que consolidó el modelo de aportación por sueldos fictos y no el de ingresos reales, que hubiera sido necesario en aquella época hacer el cambio. Bueno, además de consolidar también la actualización de los ingresos genuinos, que son los ingresos genuinos, llamamos a los que derivan del artículo 71 de esta ley 17738, que se le llama la Carta Orgánica de la Caja de Previsionales, que establece los timbres y las tasas, los timbres profesionales y las tasas, algunos insumos que utilizan los profesionales universitarios. Y esos timbres y tasas se incrementaron o se actualizaron por el IPC y no por el índice medio salario con que se ha actualizado todo lo que son los egresos de la caja, jubilaciones, pensiones, prestaciones. Y por lo tanto, esa aparentemente pequeña medida que no se tomó, le ha causado en 20 años una pérdida de más de $600 millones a la Caja de Previsionales. Entonces vean ustedes dónde están los problemas de la caja. No están adentro de la caja, sino que son problemas que se le han generado a la Caja de Previsionales por quienes han administrado el Estado. Además, en esa ley se permitió descender a la categoría 2 de aportes sin límite temporal. Entonces la gente, en su dificultad o en su razonamiento de no aportar más o aportar lo menos posible, termina todo el mundo en la categoría 2.
¿Y qué es lo que pasa? Que precisamos 8 categorías 2 para pagar una jubilación. O sea que necesitamos una relación de 8-2. Lo que es, en este tiempo, por lo menos por ahora, bastante inviable. Y entonces quedan allí detenidos en la categoría, pues se pueden bajar y se pueden quedar siempre en la misma categoría. Y eso creo que fue un inmenso error y le causó un estancamiento en los aportes y una enorme detención en esa categoría. Luego vino la ley 18.083, el enorme ajuste fiscal de 2006, que creó nueva carga impositiva para la clase media trabajadora en general y por lo tanto para los profesionales universitarios que ejercían o ejercen en el ámbito independiente, en el ámbito privado, y apareció allí el IRPF para los profesionales activos, para todos, ¿no? Pero en particular hablando de los profesionales activos, es decir, se le fueron sumando cargas, ¿no? Cargas, el Fondo de Solidaridad, la Caja no ha podido recaudar los timbres y las tasas actualizados con el índice que debería ser. Aparece el IRPF para los profesionales activos, que representa entre un 10 y un 36% de su retribución o facturación nominal, e incorpora, luego de declararse inconstitucional para los pasivos, un nuevo impuesto para los jubilados y pensionistas, denominado IAS, que también con franjas progresivas entre el 6 y el 30%. Y en ambos casos, en IRPF y en IAS, hay que hacer una rendición anual después y sumar todo, y cuando nos caen las categorías más altas todavía más impuestos hay que pagar. Este IAS ha representado, el IAS es un impuesto a la asistencia de la seguridad social que se deriva exclusivamente para el BPS. Y es un artículo que proponemos derogar o por lo menos modificar. Y entonces los jubilados de la Caja de Profesionales vierten sus fondos, un descuento que se le hace a su jubilación en términos nominales, al BPS para financiar las jubilaciones del BPS. Eso ha representado en el entorno de 600 millones de dólares también en los últimos 20 años. Miren, ya sumamos 1.200 millones de dólares que ha perdido la Caja, porque los aportes de los jubilados de la Caja deberían quedar para la Caja, cosa que todo el mundo reconoce que es razonable, pero nadie lo ha hecho. Y tenemos los 600 millones estimados que se han perdido en el famoso descalce, es decir, los timbres se actualizan por un índice que ha sido mucho más bajo que el con el que se actualizan las prestaciones de la Caja. Luego viene la ley 18.131, que es del año 2007, donde se crea el FONASA, que establece también para los profesionales independientes, para todo, ¿no? Pero para los profesionales independientes, un descuento obligatorio del aporte nominal de 4,5%, si no tienen personas a cargo, sin cónyuges ni hijos, 6% si tienen una persona a cargo y hasta 8% si tienen 2 o más personas a cargo. A los profesionales pasivos se les descuenta obligatoriamente sus ingresos nominales, un 3, un 4,5% y hasta un 6% si tienen hijos menores a cargo. Quiere decir que son todas cargas que se le fueron sumando al profesional universitario. Y sin embargo, si no tiene trabajo, yo siempre digo que la vida del profesional universitario es como un electrocardiograma, ¿no? A veces tiene trabajo, está arriba, a veces no, y hay meses que sí, hay meses que no. Sin embargo, todas estas cargas son permanentes, sobre todo el aporte a la Caja de Profesionales. Para estar activo y dispuesto a trabajar, tiene que pagar la Caja, tenga o no trabajo efectivo, porque está en disposición de trabajar. Y todos estos impuestos que estoy contando, que se han ido generando a lo largo de los años, han destrozado la Caja, ¿no? Porque destrozaron a los profesionales, y los profesionales no aportan a la Caja porque no pueden, porque tienen todos estos impuestos. La realidad del mercado laboral, en constante cambio también en las últimas décadas, y el aumento de la cantidad de egresados universitarios, han generado en los profesionales la necesidad de obtener ingresos de la profesión en forma dependiente, es decir, la gente se emplea, busca un trabajo, busca un ingreso fijo, porque si no tiene que pagar todos estos costos que son fijos y no tiene trabajo en algunos meses. Entonces, bueno, existen así 2 categorías de profesionales que terminan como dependientes aportando el BPS. Uno son los dependientes puros o reales, que son aquellos que reciben un salario a cambio de una tarea profesional en función de la carrera que hayan seguido. Aportan un 15% al BPS como aporte
como Montepío, como se le llama, y hay un 7,5% de aporte patronal a cargo del empleador. Estos son los dependientes puros, reales, digamos. Cobran un sueldo, tienen un recibo de sueldo. Pero después están los dependientes encubiertos, que llamamos nosotros, que son aquellos profesionales que desarrollan su tarea profesional en función de su profesión, de su título, que son miles de profesionales, que facturan a través de una empresa que forman en el BPS, que es una empresa unipersonal de servicios profesionales. ¿Qué pasa con esto? Son contratados, no son presupuestados, digamos, no forman parte de la plantilla. Facturan, aportan de su propio ingreso, factura al BPS. Y eligiendo una categoría en la que quieran hacerlo, pueden hacerlo en la más baja, que la más baja representa 1/3 de lo que costaría pagar la caja de profesionales en la categoría más baja, en donde se pueden quedar, que es la segunda. Y el empleador además no realiza aportes patronales, y si le paga el contrato, el sueldo, de alguna manera, a través de una factura, y no paga otro costo por ese funcionario, por ese trabajador. Está lleno de estos. Es una forma de tercerizar los servicios que está prohibida por ley, pero sigue sucediendo. Y el BPS lo sigue acogiendo como empresas unipersonales, y entonces el profesional no tiene más remedio, quiere trabajar, necesita trabajar, factura en uno o en varios lados, y lo que hace es aportar muy poquito al BPS, pero aporta al BPS y no a la caja de profesionales. Y además el aporte patronal no lo hace nadie. Es un profesional independiente que aparece como dependiente y no paga la caja, violando el principio establecido en la ley madre, en la ley de como le llamamos nosotros, en la ley general de la 17.738, la ley orgánica de la caja, porque allí se establece que un profesional independiente es el que factura y es el que tiene una actividad independiente en función de su profesión. Y allí están disfrazados o, bueno, enmascarados, y no por culpa de ellos, sino porque es legal esto, ¿no? Se está violando la ley. Aparecen como empresas unipersonales. La ley de la caja de profesionales exige que todos los profesionales no solo se afilien a la caja, que es obligatorio, sino que aporten a la caja cuando desarrollan un trabajo independiente, que es el caso. Aquí hay una de las principales sangrías de la caja, y es el propio Estado, el que saca aportantes de la caja para el BPS. Por eso, repetimos, el principal causante de la situación de la caja de profesionales actual, pero desde hace muchos años, es el propio Estado. En varias otras leyes, tanto de presupuesto como rendiciones de cuentas, en todos los gobiernos, de todos los pelos, de todos los colores, a veces incluso por decreto, se han concedido generosas exoneraciones del aporte de timbres profesionales, a un sinfín de instituciones públicas y privadas, con las que los poderes ejecutivos y los parlamentos de cada época han retaseado importantes recursos genuinos para la caja, lo que establece el famoso ya mencionado artículo 71 de tasas y timbres. Y allí todas esas exoneraciones que le reportaban ingresos a la caja no fueron sustituidos por otro ingreso genuino, y entonces lo perdió la caja. Otra de las condiciones que le ha puesto el Estado a la caja de profesionales, retaseándole recursos varios y genuinos que tiene otorgados a través de la ley. El anterior Poder Ejecutivo, el del gobierno pasado, negó, tras la opinión del BPS casualmente, la incorporación a la caja de 52 nuevos títulos de profesionales de distintas universidades, impidiendo una vez más la posibilidad de corregir el rumbo en beneficio del BPS y violando nuevamente los principios que establece la ley orgánica de la caja, la 17.738. Es decir, el procedimiento es: la caja de profesionales estudia los títulos que van surgiendo en las universidades, los nuevos títulos, los valida con las universidades y los tiene que presentar al Poder Ejecutivo para que el Poder Ejecutivo los apruebe e ingresen como profesiones nuevas a la caja de profesionales. Bueno,
¿Saben de quién fue la opinión negativa para ingresarlos a la caja de profesionales? A profesionales universitarios que quieren ejercer en forma independiente. El BPS. Entonces, nuevamente, el BPS es quien toma los egresados ahora universitarios para que aporten a sus arcas y no a la caja de profesionales donde deberían hacerlo. No menos responsables han sido en algunos aspectos, las malas administraciones de la caja en el pasado, los directorios anteriores y también la mayoría de Han hecho pésimas inversiones financieras, ha habido mala gestión de los recursos, tanto humanos como materiales, una burocracia muy pesada, excesiva intervención de los empleados en las decisiones de la mayoría de los directorios, acuerdos laborales muy perjudiciales para la administración de la caja y para los intereses de la caja, decisiones no debidamente contrastadas con las proyecciones económicas financieras de la misma, de la que se poseía además informe de una consultora que en el año 2013 fue contratada por el directorio de la caja para hacer una proyección de cómo estaba funcionando y cómo venía. Y esa consultora del año 2013 elaboró un informe en donde le decía al directorio de la caja que si seguían así, en el año 2025 se iban a quedar sin dinero, sin posibilidad de pagar las jubilaciones. Bueno, ¿qué pasó? En el mes de julio de este año, la caja se quedó sin posibilidades de cubrir todas las prestaciones que tiene y tuvo que generar, casi que de apuro, la ley 20.410, que es la que está vigente, que sustituye en algunas cosas la ley anterior, la 17.738. La nueva legislación que refiere a la caja de profesionales, tanto la ley 20.130, que es la reforma general del sistema de seguridad social, que fue aprobada en el año 23, como la ley 20.410, específica para nuestra caja, han perforado el sistema, han sido dañinas. Pero esto no es el profeso ni por voluntad, sino que las medidas que se van tomando tienen lamentablemente siempre una connotación negativa para la propia caja. Entonces son dañinas para el futuro de la autonomía de la caja, tanto económica como política. Y para el sistema de solidaridad intergeneracional, interprofesional, que tanto intentamos defender y que muchos han hablado, pero no han hecho a favor de esto, alienta la individualidad de las proyecciones de la carrera de aportes de cada profesional, es decir, nos lleva a los profesionales, a los más jóvenes, a pensar en su modalidad de retiro o en su propia forma de ahorrar para el futuro, que no los atrae, que no los trae a la caja de profesionales. ¿Por qué? Porque todas estas cosas han ido pasando a lo largo de los años y la caja siente que estas medidas desalientan el aporte. Por otro lado, alientan el aporte en otro sistema, más barato. Como decía yo, sale un tercio aportar al BPS facturando como profesional que a la caja de profesional facturando como profesional. Desalientan el pasaje de categoría, es decir, que la gente vaya aumentando y aportando cada vez más para después tener una buena jubilación. Alientan la baja de categoría, es decir, que se bajen a la segunda o a categorías más bajas y que se queden, el estancamiento en las primeras categorías. Alientan la jubilación temprana, la caja tenía un promedio de 64 o casi 65 años de edad de retiro, mucho más que el sistema común. Sin embargo, lo han desalentado, ¿no? Cada vez más, con las nuevas leyes, lo que hace la gente, ni bien llega a los 60 años y a los 30 pide la jubilación. Antes se seguían aportando por las categorías más altas y estaban más tiempo y se retiraban mucho más tarde, lo que favorecía de alguna manera económica y financieramente a la caja. Fundamentalmente hace mucho daño a la confianza en el sistema de seguridad social en general y al desempeño de la propia caja. Los profesionales contrataron un sistema de seguridad social de retiro con determinadas condiciones hace casi 30 años y hoy, y me refiero básicamente a los cincuentones, que es esa franja de profesionales que están en la caja, que aportan y que tienen entre 50 y 60 años, digámoslo, entre los que ya han completado los años y los que no pueden completar los años y lo van a completar más adelante, en donde les aceleran la convergencia
que establecía a un sistema común, a una serie de parámetros comunes que estableció la ley 20.130, y entonces los perjudican porque los van a hacer trabajar más años algunos, van a tener que aportar más años con unos aportes mucho más caros porque los aportes están subiendo. El 1 de enero suben 2%, el siguiente 1 de enero suben 1%, el siguiente 1 de enero de 2028 suben 1 más y pasamos a aportar el 22,5%. La mala administración propia de la Caja y el permanente acicate del Estado sobre la Caja la han llevado al colapso dirigido y esperado, en alguna manera, por muchos. Por todo eso, el orden profesional, a quien representamos y representamos en el directorio, como tantos compañeros que nos representan en la Comisión Asesoría de Contralor de distintas profesiones, rechazamos esta legislación, muchos de los artículos, como lo hicimos antes, como lo hacemos ahora, y alentamos una serie de medidas que proponemos y que intentaré desarrollar alguna en los últimos minutos que nos quedan. Nahuel me mira, no sé cuántos tenemos. Tenemos 2 minutitos. 2 minutitos, bueno. Vamos a hacer un resumen, ¿no? Entre la nueva tasa de aportación a los activos, que va a pasar a ser un 22,5% en 2028. Nosotros proponemos incrementar la base de aportantes, eliminar ese aumento en las tasas e incorporar a todos los que están aportando en otros sistemas, a partir de la nueva aprobación de la ley, y evitar esa fuga a las empresas unipersonales, porque esos profesionales están ejerciendo su profesión y deben aportar a la caja de profesionales en el cumplimiento de la ley. Esto está calculado, el aumento de la base de aportantes, con programas que elaborados por el CIMBE, contratados por la caja, donde la aplicación de estas medidas generan una caja autosuficiente, autónoma, solidaria y equitativa por varias décadas para adelante. Bueno, Fernando, gracias por estos minutos aquí. No, gracias a ustedes. 2 minutitos. Me dan 2 minutitos más. Sí. Bien, entonces, vamos a exigir y vamos a trabajar en lograr la justicia para los cincuentones, que es lo que yo contaba, que la gente de 50 años y más se debe respetar la convergencia establecida en la ley 20.130 y que todos los ciudadanos tengamos las mismas obligaciones y los mismos derechos. Vamos a trabajar también para incorporar el IAS que se le retiene a los jubilados de la caja, que quede en la caja. Esos son 37 millones de dólares por año que solucionarían francamente los problemas de la caja. La tasa de contribución pecuniaria de los jubilados, eso lo queremos eliminar, es un segundo impuesto que se le suma al IAS a jubilados y pensionistas para pagar sus propias jubilaciones. Vamos a trabajar en re-reglamentar el artículo 12, que tiene que ver con las jubilaciones por edad avanzada. El actual directorio, por mayoría, ha adoptado una resolución que no cumple con la ley, con lo aprobado en la ley, y que en lo que estamos trabajando para modificarlo. Estamos trabajando también, y lo hemos propuesto en el actual directorio, pero nos lo han rechazado una y otra vez, es un rediseño del funcionamiento de la caja desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista político, que creemos fundamental para poder hacer funcionar la caja en adelante. Bueno, gracias Fernando por gracias estos minutos a aquí en usted. Universal.